Vamos entonces a mirar ya nuestra propuesta de diseño, qué elementos hemos desarrollado a lo largo de todo el proceso que nos puedan servir para incluir en la presentación. Miraremos esto con un caso real de un par de clientes mías. Estas lecciones van a basarse en un caso real. Ellas son Natalia Ballesteros y Natalia Gaviria. Me contactaron para crear el nombre y desarrollar la marca gráfica de su compañía G&B Seguros. Esta era la marca gráfica que manejaban en ese momento y el lenguaje gráfico que tenían. Durante las primeras reuniones establecimos unos compromisos y unos objetivos que quedaron consignados en este documento. G&B, el proyecto de marca. Se determinaron claramente cuáles eran los objetivos, transformar G&B en una marca y crear un identificador distinguible y fácil de recordar, lo que yo llamo marca gráfica. Diagnóstico. G&B es muy genérico, difícil de diferenciar y no es tangible con respecto al servicio ofrecido. Hay que aprovechar ese momento de coyuntura para construir marca y replantear el nombre. Eso era fundamental. Se determinó entonces cuál era el contexto de la compañía. G&B es una compañía que guía a sus clientes en la administración de sus riesgos personales y familiares. Detectamos riesgos y buscamos la forma de cubrirlos. Nos ocupamos porque nuestros clientes tengan la mejor solución del mercado. Es como si dijéramos, vive tu vida, que de los momentos tristes nos ocupamos nosotros. Se resolvió el gran interrogante que era, ¿cuál es la propuesta de valor de la compañía? Y se determinó en estas dos palabras, guía y acompañamiento. Guía porque al ser asesores en seguros van a orientar a las personas a cuáles son los mejores productos que van a convenir según sus necesidades, y acompañamiento porque en el momento que compren un seguro van a estar ellas pendientes de que si estén usando todo el potencial que tiene el producto o si tienen algún inconveniente, tener disponibilidad de contactarlas. Se hizo entonces una revisión del entorno de otras compañías asesores en seguros, sus identificadores gráficos, inclusive algunos ni las tenían. Nombres de estos asesores seguían siendo muy genéricos, muy basados casi que en los nombres de quienes dirigían esas compañías. Se miraron varios casos locales que destacaban en la parte gráfica, algunos no tan buenos, pero marcaban diferencia para lo que se veía en el mercado. Y se determinaron entonces cuáles eran los valores de la compañía: servicial, sabia, valiosa, razonable, confiable y que generara confianza. Se hizo entonces un trabajo para la creación del nombre y la empresa se determinó que se llamara Guía Bien. Fue casi como una evolución porque pasó a llamarse G&B, que eran los apellidos de las fundadoras Gaviria y Ballesteros, a ser entonces Guía Bien, en donde inclusive desde el mismo nombre estaba una de esas frases de la propuesta de valor de la compañía. Se empezó a trabajar el logotipo, una forma del símbolo, diferentes posibilidades. De aquí se determinaron como unos finalistas, cómo funcionaban a color y en blanco y negro. Entonces de estos tres finalistas finalmente nos fuimos por esta. Aquí ya entonces una carta de color en donde se determinaba posibilidades para saber si nos quedábamos con este amarillo que era finalmente el que quedaba mejor. Ya con ese finalista se empezaron a determinar posibilidades de cómo iba a funcionar este símbolo, y con una sola flecha señalando al norte, si con las 4, si grandes o pequeñas, si con las 8 direcciones, ya que este símbolo está basado en la rosa de los vientos, también en la brújula que señala al norte. Durante el proceso llegamos a esta frase como eslogan: Guía Bien, asesores en seguros, te acompañamos. Esta ya es un detalle de una planimetría, ajuste de proporciones, de una construcción mucho más concienzuda del símbolo, para llegar entonces a este identificador que puede usarse con el símbolo en la parte superior o con el símbolo en la parte izquierda. Antes de proceder con la siguiente lección, que es la elaboración del guión, es fundamental revisar el proceso de diseño, qué elementos se han elaborado. Por ejemplo, a nivel de textos, esto fue para la creación del nombre, que eran como estrategias para crearlo, los posibles nombres antes de llegar a Guía Bien, una papelería de cómo se aplicaría la marca gráfica ya a piezas específicas de la empresa.
Entonces es importante revisar todo este material para saber qué es lo que tenemos, para ya entonces proceder a elaborar el guión. Luego de revisado el material que hemos desarrollado en el proceso de diseño, el siguiente paso es elaborar el guión. Vas a ver que es muy fácil. Una parte importante de nuestra presentación es saber qué contenido va a tener y qué temas va a tratar. Para ello, debemos elaborar el guión. Te mostraré cómo hacerlo. Vamos a ver cómo planear y elaborar el guión de la presentación. Es algo sencillo, no requiere gran esfuerzo, solo tener clara la intención y las ideas. Cuando se está haciendo una presentación, lo que se está haciendo realmente es contar una historia. Las historias deben generar interés para captar la atención. Se ha determinado que las historias están compuestas por tres grandes partes: una introducción, un nudo o conflicto y un desenlace o final. ¿Es posible llevar esto a una presentación de diseño? Yo creo que sí. En la introducción estarían los objetivos y metas del proyecto. En el nudo, la problemática y condiciones de diseño. Y en el desenlace, la propuesta o solución. Entrando más en detalle, estos serían los componentes que tendría cada una de esas partes. En la introducción estaría entonces una ficha técnica del proyecto, el perfil del cliente, qué hace, el tipo de mercado que atiende, su consumidor, los objetivos del proyecto. Esto entonces da el marco de referencia y el contexto tanto al proyecto como a la presentación misma. En el segundo apartado, el nudo, podríamos entonces tener qué análisis se hizo la problemática de diseño, cuáles fueron las limitantes y condiciones que determinaron una u otra solución, esos dolores de cabeza que se identificaron en el transcurso del proyecto. Lo que esto implica es mostrarle al cliente el diseño como un proceso, no como algo instantáneo. El desenlace o final tendría entonces la propuesta ya como tal, la explicación de por qué es la solución indicada, en donde se destacarían sus cualidades, se detallaría, se compararía con la competencia o con otros del sector. Entonces se establece si sí está cumpliendo con los objetivos que se trazaron al comienzo. Yo he identificado dos maneras de contar esta historia. Una manera es la clásica, en donde la propuesta de diseño sale como resultado de un proceso. Sigue entonces el orden establecido, unos objetivos, unas condiciones y una solución. Introducción, nudo y desenlace, esas partes que contiene una historia. La otra forma yo la llamo sorpresiva, y es en donde se cambia el orden de esas partes, donde ya no se tendrá como inicial el objetivo, sino inmediatamente presentar la solución, luego mostrar cuál fue el proceso y por último que esa solución está cumpliendo con estos objetivos. Esa es una forma. Es más arriesgada, requiere un poco más de pericia, pero a veces es recomendable cuando uno está trabajando con un cliente para sorprenderlo un poco en la medida en que ya conoce cuál es la forma en la que se ha construido presentaciones anteriores. Esto lo va a sorprender. Podría entonces uno también jugar con el orden de esas partes, comenzar con unos objetivos, luego la solución y el proceso. Elaborar el guión no es una tarea difícil, solo requiere tener clara la intención que se va a cumplir en cada una de las partes. Un guión es un escrito breve y ordenado, es una lista de ideas o cosas, realmente es una guía y como guía puede variar. Los pasos para escribir un guión: primero, determinar las partes de la presentación, lo que mencionábamos al comienzo de introducción, nudo y desenlace, esas serían las principales partes. Luego tenemos cuál es la intención de cada una de esas partes, qué es lo que se quiere contar dentro de ella. Apuntamos entonces las ideas para cada parte, ordenar estas ideas en una secuencia que consideremos lógica, siempre estar editando y revisando. Y también es muy importante, si se presentan ideas sueltas, tenerlas apuntadas para saber en qué parte la puedo ubicar o de pronto es que amerita una parte adicional. Llevando esto a nuestro caso real,
Tenemos entonces acá el guión para Guía Bien. En este caso estoy utilizando un bloc de notas. Está la primera parte, que es la introducción, ¿qué es Guía Bien? La segunda parte, las condicionantes de diseño, que sería el nudo. Y la tercera parte ya es la propuesta o el desenlace. En cada una de estas partes pueden empezar a determinar unas ideas, en este caso, qué es Guía Bien, qué hace, el perfil básico de la compañía. En la condicionantes de diseño tenemos el nombre, qué es una marca gráfica, y así hasta tener algo como esto, en donde tenemos acá un listado ya de esas ideas que se van a desarrollar como componentes de la presentación. Por ejemplo, acá voy a invertir el orden. Quiero que más bien se empiece con unas consideraciones de qué es una buena marca gráfica, hacer acá el diagnóstico de la marca actual, ahora sí el nombre, revisión de la competencia, usos de la identidad, conceptos, palabras claves, apuntar también lo que son esas ideas sueltas, como decir la marca asociada a un sonido, por decir algo. Ya luego entonces miraré esto si como una condicionante de diseño o si más bien ya como una propuesta como tal establecida. Entonces realmente este es el guión, porque ya posteriormente cada una de estas partes se irá desarrollando de manera de una diapositiva o varias diapositivas. No es complejo la elaboración del guión, solo es tener clara la intención. Hecho el guión, vamos a confrontarlo con el material que ya tenemos listo, que hace parte de la siguiente lección.